Hola, ¿cómo estás? He preparado para ti una lista con los 7 peores alimentos que podrías consumir en tu rutina. Son alimentos que no debes comprar, no debes consumir de forma habitual. Estos alimentos, aunque parezcan alimentos tradicionales, prácticos de consumir, e incluso algunos parezcan saludables, pueden empeorar el pico de azúcar en la sangre y aumentar la acumulación de grasa en el hígado. No pierdas la oportunidad de eliminar de tu dieta esos alimentos que te hacen daño. Es muy importante que veas este video hasta el final. El séptimo alimento es uno de los más sorprendentes. Te va a encantar este video, quédate hasta el final, no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si tienes el hábito de consumir alimentos industrializados en tu día a día o si has estado intentando eliminarlos de tu rutina. ¿Hay algún alimento que digas, no, ya no lo consumo más porque veo que me hace daño cuando lo consumo? Escríbeme aquí abajo en los comentarios, me encantará ver tu comentario. Claro que el primer alimento de nuestra lista no podría ser otro, ¿verdad? El refresco, incluso la versión sin azúcar. Te voy a explicar por qué. Los jugos, las bebidas energéticas en lata, el jugo concentrado en caja, el té helado, que parece tan saludable, son bebidas que realmente deberías evitar consumir. Sí, ni siquiera deberías comprarlas para tu casa. El problema es que todas estas bebidas son una forma de azúcar líquido. Y el azúcar líquido es mucho peor que el azúcar que consumes por sí solo. Primero, porque no requiere masticación, entonces no activa la saciedad adecuadamente, entra muy rápido en el torrente sanguíneo. Segundo, como es líquido, ya está parcialmente digerido, digamos así. No tienes que romper ningún pedazo de carne, de pan, de nada de eso. Ya está disuelto en agua ahí, entonces rápidamente pasa del estómago al intestino y entra rapidito en el torrente sanguíneo. Esto puede provocar un pico de insulina muy rápido para ti. Si el alimento es rico en fructosa, como a veces ocurre, esa fructosa puede ir a tu hígado y el hígado convierte ese exceso energético de la fructosa en grasa. Esto causa lo que llamamos lipogénesis de novo, que es cuando el hígado crea más grasa a partir de los carbohidratos. Entonces, esto favorece la acumulación de grasa en el hígado. Esto es muy importante. Estamos viendo cada vez más casos de personas con grasa en el hígado, con fibrosis hepática, y en casos más avanzados, incluso de cirrosis hepática, no por consumo de bebidas alcohólicas, sino por el consumo excesivo de azúcar. Incluso, el otro día estaba leyendo un artículo científico que hablaba sobre el aumento de grasa en el hígado en niños debido al consumo de jugos en caja y bebidas azucaradas. Entonces, es muy importante que podamos prevenir esto, ¿verdad? Obviamente, ese exceso de azúcar en la sangre, ese exceso de azúcar disponible rápidamente puede aumentar tus triglicéridos, puede aumentar tu resistencia a la insulina. Y esa grasa aquí, visceral, central, abdominal, porque al final es como una rueda de hámster, ¿no? Aumentas la glucosa rápidamente, tu cuerpo responde secretando mucha insulina. La insulina quiere almacenar eso. Si no haces ejercicio, lo almacena en las células de grasa, preferentemente en esta región de aquí, visceral, central, abdominal, y terminas con más resistencia a la propia insulina. Entonces es una confusión, básicamente es un tsunami metabólico líquido. Entonces es mucho combustible, no hay freno, ninguno, no hay fibra, no hay proteína, nada que te ayude a controlar ese carbohidrato, ese azúcar disponible. Cuando analizamos, la cantidad de azúcar que hay en una lata de refresco puede llegar a tener hasta 9 cucharadas de azúcar. Entonces, imagina, ¿te comerías 9 cucharadas? ¿Tomarías 9 cucharadas de azúcar para endulzar tu té o alguna bebida? Por supuesto que no. Entonces, lo ideal es que lo evites consumir. Y cuando hablamos de este exceso de fructosa, me refiero al jarabe de fructosa líquido, ¿verdad? La fructosa industrial. No tiene nada que ver con consumir la fruta. La fruta es saludable, la fruta entera tiene fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Es maravilloso. Tengo un video aquí en el canal hablando más sobre eso. Si la fructosa es realmente el mayor villano para el hígado y la diferencia entre la fructosa industrial y la de la fruta. Ese video está muy bueno. Voy a dejarlo aquí abajo en la descripción. Un último detalle sobre este tema de las bebidas es que sí, estas bebidas son ultraprocesadas. A veces decimos así, pero es solo una bebida. Estas bebidas pueden estar llenas, además de azúcar, de colorantes y saborizantes artificiales. En la práctica, si revisas bien, verás que tienen 0 contenido de jugo de fruta. Entonces es altamente procesado con colorantes, conservantes y estabilizantes, así que es mucho peor, ¿no?, para nuestro propio organismo, para aumentar nuestra inflamación. Ahora hablemos de los refrescos cero. Muchas personas piensan, si el problema es el azúcar, voy a tomar refresco cero y lo puedo consumir a voluntad.
porque el refresco cero no tiene azúcar, no tiene calorías, no va a impactar en mi vida. No es así exactamente como funciona la cosa. El refresco cero, obviamente, va a tener menos impacto metabólico, porque realmente no tiene azúcar. Pero tiene dos cuestiones muy importantes. Primero, porque mantiene esa hiperestimulación alimentaria. Entonces el cerebro sigue condicionado a esa cuestión de una bebida extremadamente dulce, extremadamente refrescante, bien fría, es recompensador para tu cerebro. Entonces va a querer seguir tomando eso varias veces. Mientras que si lo comparas con una limonada que haces en casa, con unas gotitas de stevia, parece insípida. Entonces empiezas a condicionar peor, negativamente, tu propio cerebro. Obviamente también está la cuestión de todos esos colorantes, conservantes, saborizantes y los edulcorantes que están ahí. No siempre el edulcorante del refresco va a ser de buena calidad. Entonces, eso es otra cosa muy importante a la que debes prestar atención. Tengo un video aquí donde hablo más sobre el manual de los edulcorantes, en el que explico las diferencias entre los edulcorantes. Lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para ti. Y también está la cuestión del comportamiento alimentario compensatorio que el refresco puede causar, ya que este tipo de bebidas estimula demasiado ese paladar dulce y hace que tengas todavía más ganas de comer cosas dulces. Como tiene mucho edulcorante, normalmente es mucho más dulce, cambia un poco tus papilas gustativas, la percepción del sabor. Y cuando vas a comer una golosina, por ejemplo, te parece menos dulce porque el refresco era muy dulce. Entonces puede cambiar un poco esa cuestión de adaptación a los sabores dulces, especialmente si sufres de compulsión. Yo tendría muchísimo cuidado, preferiría ni siquiera consumirlo nunca. Segundo alimento de la lista, realmente lo ideal es que evites consumirlo al máximo. Si logras eliminarlo de tu alimentación, tu cuerpo te lo va a agradecer. Son las carnes ultraprocesadas, carnes ahumadas, curadas como salchicha, chorizo, tocino, mortadela, en fin. Pero también los nuggets, esas hamburguesas preparadas, steak de pollo, steak de carne, donde viene todo mezclado ahí. Esa carne a veces tiene carne separada mecánicamente, que es como si fueran los restos de la industria, una carne de peor calidad, en el sentido de que tiene mucha grasa asociada y un menor contenido de proteína. También está el tema de la calidad nutricional, porque a veces hay una proporción entre la cantidad de proteína de esa carne y agregan otras proteínas para abaratar el costo, como colágeno, proteína vegetal de soya, otras proteínas vegetales. Pero el problema no es solo la calidad de la proteína y la cantidad de grasa. Estas carnes procesadas, como tienen sal de cura y son ahumadas, pueden tener exceso de sodio, nitrito, nitrato, potenciador de sabor, grasa oxidada, compuestos de ahumado, aditivos, a veces incluso hay azúcar ahí. Entonces pueden ser perjudiciales para la salud de una manera muy amplia, especialmente si consumes esto a diario. Primero, sin duda, es la presión arterial, ¿verdad? Porque el exceso de sodio puede llevar a la retención de líquidos, al aumento de la propia presión y a una mayor carga cardiovascular, mayor carga renal. También está la cuestión del intestino. Ya sabemos que el ultraprocesamiento y el uso excesivo de conservantes pueden ser un factor de riesgo para alterar tu microbiota intestinal, pudiendo aumentar la inflamación, la permeabilidad intestinal e incluso la señalización metabólica, perjudicando el funcionamiento del intestino en su conjunto. Aquellos compuestos de los que te hablé, los nitrosados, nitrito, nitrato, pueden formar nitrosaminas en determinados contextos, que son sustancias estudiadas por su posible asociación con un mayor riesgo de cáncer intestinal. Esto que te estoy diciendo aquí ya está respaldado científicamente. Entonces ya se ha puesto, ¿no?, estas carnes al mismo nivel que el cigarrillo en términos de riesgo. Por eso realmente es muy importante que evitemos el consumo recurrente. También está el problema de la hiperpalatabilidad, porque estas carnes son muy sabrosas. Entonces, saturan mucho el paladar, ¿no? Es mucha sal, mucha concentración de sabor a carne y mucha grasa. Así que normalmente son más fáciles de masticar. ¿Y con qué combinan? Con pan, con papa, con papas fritas, con arroz blanco, con sándwich. Entonces, comes con peores elecciones alimentarias. Nadie va a comer una mortadela con una ensalada. Entonces, el resultado es que comes rápido, repites y terminas evitando consumir buenas fuentes de proteína, como un huevo, un pollo, un atún, un bistec de verdad. Entonces, el problema, obviamente, no es la proteína, no es la carne, es la carne procesada, solo para que quede bien claro. El tercer alimento de nuestra lista es ese pan blanco ultraprocesado. Puede ser pan de molde,
puede ser pan francés ultraprocesado, pero muchas veces lo peor realmente es el pan de molde, que es ultraprocesado porque ahí se junta también una bomba, que es básicamente harina blanca pura, almidón refinado, tiene azúcar en muchas formulaciones, grasa, muchas veces no saludable y muchos aditivos. De hecho, muchos de estos panes, cuando los compras, si abres el empaque y los dejas ahí, duran muchos días. Diferente de un pan, si tienes una máquina para hacer pan en casa, pan de molde, ¿no? O si alguna vez has hecho pan en casa, ves que el pan no dura mucho tiempo, el pan se pone duro, le sale moho, eso es lo normal, es un alimento que es perecedero. Estos panes parece que tienen una durabilidad, un tiempo de estantería altísimo. Entonces, parece un desayuno ligero, parece una merienda ligera por la tarde, pero muchas veces te va a aportar un alimento que se convierte rápidamente en glucosa, provoca un pico glucémico, provoca un pico de insulina, como ya te expliqué antes. Entonces, además de todo, aumenta la concentración de grasa abdominal, aumenta el hambre rápidamente. El pan de molde se derrite en la boca, ni siquiera necesitas masticarlo. Así que realmente es un pico muy alto, de verdad, es muy rápido en glucosa. También está la cuestión de con qué comes el pan, ¿no? Hay personas que toman esa tostada y todavía le ponen mermelada. Incluso hay gente que lo come con crema de avellanas o con chocolate. Hay quien lo come con miel. Así que cuidado con lo que le añades porque a veces estás agregando cada vez más carbohidratos simples. Hay personas que le ponen esas carnes procesadas de las que te hablé, jamón, mortadela, tocino, en un sándwich. Así que ten cuidado con qué combinas el pan, que ya de por sí es un alimento malo. Ay, Patricia, pero yo estoy comiendo 2 rebanadas de pan blanco. ¿Ya te detuviste a ver cuántos carbohidratos tiene? Porque a veces puede equivaler a casi 4 cucharadas de arroz. Así que la cantidad también es muy importante que la revises si vas a optar por comprar un pan en el supermercado. Tengo un video completo aquí enseñándote muchos consejos importantísimos, pero ya te adelanto que hay que ver el orden de los ingredientes, hay que comparar la cantidad de proteína, de fibra, de grasa. Siempre es importante que cuando vamos a comprar un alimento procesado, que compremos con conciencia. Otro producto de nuestra lista son los dulces que ya compras listos, ya sea en el supermercado, en la panadería o en alguna confitería. Parecen inocentes, algunos parecen pequeños, una porción razonable, pero normalmente tienen una combinación de harina blanca, almidón, azúcar, grasa vegetal hidrogenada, grasa saturada, jarabe de glucosa, emulsionante, aromatizante, porque a veces dices así, pero lo compré en la panadería. A veces eso ya es una masa lista que compran para abaratar costos y la mezclan ahí en la batidora. Así que cuidado con los productos que ya vienen semi-preparados. Donas, croissants, rellenos, pasteles ultraprocesados con relleno dentro, incluso los de niños, berlinesas, wafers, tartaletas que ya vienen listas, relleno que compras ya listo para facilitarte la vida, postre que ya viene empaquetado, todo eso también como te dije, azúcar, grasa, harina refinada, sobreestimula la recompensa cerebral. El cerebro siempre va a querer más porque es muy sabroso. Para él tiene baja saciedad, poca fibra, poca proteína, aumenta tu sensación de hambre más rápidamente y es una concentración calórica altísima. Si lo comparas y tienes que comparar una manzana que comerías como merienda con una rebanada de pastel procesado, ni siquiera hay comparación, ¿verdad? El pastel, de hecho, lo comes más rápido, una vez más se derrite en la boca, ni siquiera necesitas masticarlo bien. Y la manzana, la fruta, lo que sea que mezcles con yogur o cualquier cosa, no tiene que ser la fruta pura, ¿verdad? Añádele chía, eso te va a tomar muchos minutos comerlo, porque tienes que masticar, tiene fibra. Entonces, esos productos dulces, sabrosos, procesados, son procesados, están diseñados por la industria para romper ese freno biológico que tenemos de la saciedad. Entonces es muy importante que evitemos consumir eso en el día a día para tener un mejor control del peso, de la glucosa, del azúcar de la sangre, del hígado, de la inflamación, de todo. No te pongas triste porque eso no significa que nunca más vas a comer un dulce rico en tu vida. Creo que es mucho más fácil cuando logramos hacer buenas elecciones, sustituciones y preparar las recetas en casa. Tengo una lista de reproducción entera aquí de postres. Sí, tengo muchas recetas, ¿verdad? Muchas listas de reproducción, incluso de postres fit, postres low carb, postres con maní, postres con chocolate, postres con yogur, de lo que te guste. Voy a dejar esas listas de reproducción aquí abajo para ayudarte en la descripción del video. Aprovechando, si te está gustando el video, ya deja tu like, eso me ayuda mucho aquí en el canal. Y si conoces a alguien a quien le pueda gustar, comparte este video, vamos a expandir nuestra cadena del bien.
Otro alimento de nuestra lista son las galletas. Cuando hablo de galletas, la gente piensa, ay, pero yo ya no compro galletas con relleno. Pero la galleta rellena es solo la punta del iceberg. Es obvio que la galleta rellena es pésima, pero también lo son las galletas saladas, las galletas dulces, las rosquillas, las wafers, las cookies industrializadas, los snacks salados, ese tipo de galletitas así. Aunque solo esté horneado, no está frito, pero cuando te pones a analizarlo, te das cuenta de que es una combinación bastante mala. Muchos carbohidratos simples. Si es la versión dulce, mucho azúcar. Si es la versión salada, un exceso de sal. Grasas trans, grasas refinadas, saborizantes, colorantes y estabilizantes. Y una vez más, una alta densidad calórica con muy poca saciedad. Es muy fácil comerse un paquete de galletas. Es muy fácil. Sobre todo si se trata de esos snacks salados que la gente come con refresco o con bebida alcohólica, o incluso las galletas wafer, que son crujientes y dulces. Es muy difícil que consigas comer solo una o dos. Y ahí está el tema, una vez más, de la glucosa que sube rápido, de la poca saciedad, el hambre vuelve antes y el cerebro quiere eso de nuevo. Por eso es mucho más importante que logremos sustituirlos por alimentos reales. Y tengo una lista de reproducción muy buena de snacks saludables que creo que muchas veces pueden reemplazar a las galletas. Hay gente que no sabe qué quiere comer, quiere algo diferente y termina eligiendo una galleta por falta de creatividad. Si preparas un bocadillo saludable, un snack saludable, te daría más placer y sería más nutritivo. Así que también voy a dejar esas listas de reproducción aquí abajo para ayudarte. El sexto alimento de nuestra lista son esos frutos secos ultraprocesados y los maníes ultraprocesados. Y cuando hablamos de nueces, pistachos, macadamias y maníes, la gente dice, esto es muy saludable, puedo comerlo tranquilamente. Es muy diferente comparar un maní tostado, sin nada, sin sal, sin azúcar, y un maní que está caramelizado por fuera, con azúcar, o que tiene esa cubierta, ¿sabes? Un maní tipo japonés, con sal por fuera. Estoy hablando del maní porque al final es el más común, pero vemos esto en todo tipo de frutos secos y nueces. Y ahí está el problema, ¿no? Porque estos alimentos, los frutos secos, ya sabemos que son densamente calóricos. Un puñado de ellos normalmente ya es una porción para comer en una colación, en una comida pequeña, ¿no? Como un snack, parte de tu merienda. Ahora imagina, hay gente que agarra un paquete grande así de 250 gramos de maní y se lo come frente a la televisión, con refresco o bebida alcohólica. Una cerveza, un cóctel, un whisky, un vino, algo así. Entonces, la cantidad de calorías puede ser realmente absurda. Por eso, lo ideal es que evites consumirlos. Una vez más, te va a dar un pico de azúcar en la sangre por esa capita que lo recubre. Aún así, mucho sodio hace que retengas mucho líquido, sobrecarga el corazón, hincha mucho. Y todavía está el tema de que si no es el salado, imagina una bomba de grasa, que sí tiene mucha grasa saludable, pero si te comes un paquete es una bomba, es demasiado, con todo ese azúcar, ya va a causar un pico de insulina y ya tiene más grasa. Así que es la fórmula perfecta para acumular grasa de forma no deseada. Eso no quiere decir que estos alimentos, en su forma natural, que los tuestes en casa, incluso si quieres ponerles una pizca de sal, son malos. El problema es cuando están industrializados de la forma que te expliqué. El último alimento de nuestra lista puede sorprenderte y lo considero uno de los peores para tener en tu casa. Yo no lo tengo en mi casa porque creo que es muy complicado tener eso, principalmente si tienes niños en casa, que es el helado industrializado. Ese helado industrializado puede ser ese de bola, de masa, que uno saca, ¿verdad?, con la cuchara para helado. Y también puede ser el de fruta, ¿no? A veces paleta o incluso el de masa también, pero de fruta. El de fruta, por sí solo, si te fijas bien en la etiqueta, que son los famosos sorbetes, no contienen nada de grasa, pero la cantidad de azúcar que tienen, les digo, de verdad es una locura. Es como si tomaras un jugo de caja que ya tiene colorante, conservante, acidulante, sabor, fruta y además le pusieras una cantidad anormal de azúcar para que quede denso, así cremoso, para que quede rico, incluso el de paleta. El de bola, entonces, de leche, a base de leche históricamente, ¿no? El de crema, digamos así, chocolate, pistacho, caramelo, café, tiramisú, fresa, hay varios. Pero esos de bola, esos son aún peores, porque la gran mayoría de ellos, no vamos a generalizar, pero diría que el 90% lleva grasa trans, grasa hidrogenada, mucho azúcar, no tiene nada de fruta ahí, tiene poquísima fruta.
Antiguamente tenían una buena concentración de leche. Hoy en día la industria está cambiando al suero de leche. Entonces la calidad está muy mala. Claro que existen marcas premium, que son marcas diferenciadas, en las que de hecho tienes leche, tienes una buena proporción de fruta. Pero sabemos que el más barato del supermercado no es así. Así que cuidado a la hora de comprar. Y recuerda, una vez más, que como tiene una gran cantidad de grasas trans, azúcar y es hiperpalatable. Una vez más, es una receta para el desastre. Si te encanta el helado, a mí también me encanta. Hazlo en casa, porque puedes hacer varios tipos. Low carb, sin grasa, de fruta, de café, de chocolate. Puedes variar mucho. Tengo una lista de reproducción aquí con recetas de helado para todos los gustos. La voy a dejar aquí abajo, en la descripción. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál de estos alimentos te sorprendió más? ¿Y cuál de ellos vas a dejar de consumir a partir de hoy? Me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar tu like en el video, eso me ayuda mucho aquí en el canal, y compartirlo con quien sabes que le va a gustar o lo necesite. Vamos a expandir nuestra cadena del bien, que es lo que quiero con el canal. Hasta la próxima. Chao.